Muy buenos días, gente, espero que estén teniendo un excelente día martes, donde voy trayendo ni más ni menos que el equipo de nuestra buena amiga y hermana San Álvarez, el cual, gente, el equipo está hermoso, está precioso, y con este equipo llegó al rango leyenda. Tristemente, hasta el momento Niantic no ha reportado si ya le dio la pose o todavía no. Pero bueno, gente, aquí vamos a estar viendo lo que viene siendo una estrategia algo particular, donde vamos a estar viendo a Vigoroth, Talonflame y a Abomasnow en su versión oscura, gente, el cual, créanmelo, está muy bueno el equipo. Y antes de comenzar con la narración, quiero invitarte a que la vayas a seguir en su canal de Twitter, o X como se llama actualmente. Y también ella da servicio de subir cuentas a leyenda, alta calidad, ustedes mismos lo están viendo, así que te invito a que vayas a seguirla. También, que te quiero aprovechar el tiempo para invitarte a que dejes un buen like y te suscribas al canal, que eso me ayuda un montón, gente. Más del 90% de la gente que ve estos videos, gente, no está suscrita, y eso me ayuda bastante para que el canal siga creciendo. Así que si te gusta el contenido, te gustan las narraciones, el único canal donde salen manqueadas y salen jugadas maestras en un mismo combate, te invito a que te suscribas y no te pierdas la oportunidad de estar atento a los videos. Pero bueno, gente, sin más, quiero explicarte un poquito la estrategia que nos dio nuestra buena amiga San, el cual trata de dar como sacrificio a Vigoroth. Vigoroth ante la Copa Jungla es un Pokémon neutro. ¿Qué quiere decir eso? Que todo le pega y todo le hace daño. Así que es altamente que cuidado el mantener con vida a Vigoroth para sacrificarse. Talonflame, nuevamente, Talonflame es un peligro andando cuando tiene energía. Mismo caso Abomasnow, que al ser oscuro, los Meteoro Bola y los Energy Bola pegan bastante fuerte. Así que esa es la estrategia, gente. No es nada complicada y da excelentes resultados. Y sin más, pasamos a ver los combates, donde vamos a estar lanzando a las justas, contando bien lo que viene siendo los básicos del rival. Un golpe cuerpo para despachar a Quagsire, el cual va a entrar ni más ni menos que Charjabug. Y aquí es la situación: ¿a quién le apostamos? ¿A Abomasnow, que le duele bastante el Tijera X, o Talonflame, el cual es verdad que el chispazo le va a doler bastante y los voltio cambio también, pero da un mejor resultado por el tema de tiene que llegar a 3 básicos para lo que viene siendo el chispazo, y en el segundo cargado de Tijera X pues le va a doler menos a lo que viene siendo Talonflame. No es el mismo caso con lo que viene siendo Abomasnow. Aquí tristemente nos lanza un lanzamugre, donde pues nos despachan a lo que viene siendo nuestra Abomasnow. Vamos a hacerlo mejor. El combate está ya muy complicado. Es casi imposible darle la vuelta, pero pues vamos a hacer el intento de poder ganar este combate. El rival va a estar lanzando su querido y amado Salmuera, el cual, no señor, se fue por lanzamugre. Quiere decir que no tenía Salmuera, y a las justas llevamos la victoria en el combate. Aquí, ¿cuál fue la condición? Que no lanzara Salmuera, porque eso hubiera cambiado el rumbo del combate. Pasamos al siguiente match, donde vamos a estar viendo el mirror de Vigoroth contra Vigoroth. Aquí, ¿cómo se va a jugar, gente? Muy sencillo, es quitarle escudo si se puede, si no hay que sacrificarlo, para darle la oportunidad a Talonflame de que farme a lo que viene siendo ese Vigoroth. Y un básico es bastante energía para lo que viene siendo Talonflame. Aquí lo acabamos de ver, gente. Vamos a ver con qué entra el rival, y entra ni más ni menos que con un Quagsire, el cual, gente, resiste muy bien a lo que viene siendo eso Talonflame, por el tema de que es muy tanque. Ese es el punto importante. Pero bueno, vamos a estar viendo que vienten roca afilada. Es algo habitual, gente. Tienen que llevarlo con roca afilada, no la avienten bomba lodo. Vamos a estar aventando lo que viene siendo otro vuelo más, gente, el cual ya lo obligamos a sacar el escudo. Estamos en igualdad de condiciones y entra ni más ni menos que Wigglytuff, el cual
va a estar metiendo bastante presión con sus encantos, gente, y nosotros tenemos que tratar de darle la vuelta al combate. Vamos a aventar lo que viene siendo un meteoro bola, no lo escuda, pero eso. Yo esperaba que sacara el escudo, ya sacó el escudo y hay que apostárnosla de todas a todas. Aquí ya cometimos un error. ¿Cuál fue el error? Haber lanzado un meteoro bola, porque esa energía me pudo haber ayudado para el cierre del combate. Va a lanzar su roca afilada, sacamos el escudo y tenemos que llegar rápido al siguiente básico, que por suerte pudimos ganar el combate, pero hay que ser a veces astutos, hay que saber cuándo sí hay que sacrificar un Pokémon y cuándo no. Este fue el caso. Aquí cómo se maneja lo que viene siendo este combate: sencillo, sacarle escudos a Dragonite. No hay de otra, no podemos ganar de otra manera. Hay que ganarle y hay que quitarle escudos. Aquí vamos a estar escudando. ¿Sí? ¿No? No, sí, Rexita no se acuerda. Y entra ni más ni menos que Vigoroth. Nosotros vamos a estar aventando un golpe cuerpo, a hacer la mayor cantidad de daño posible. Ya hacemos el cambio lo que viene siendo nuestro Talonflame. Aquí, ¿cuál va a ser la vaina? Es saber escudar el avalancha. Avalancha lo escudamos perfectamente y vamos a estar cometiendo otra vez un error, que era haber lanzado un cargado, porque esto es lo que sucede cuando te aborazas en un combate. Aquí tristemente ya nos complicamos completamente solos el combate. Fuerza bruta, pa' su casa, Bomba Snow, y la derrota fue por un enorme error de no saber gastar la energía cuando se debe. No cometan esos errores. Pasamos al siguiente match, donde nos topamos ni más ni menos que a un Galvántula. Aquí otra vez nos aborazamos. ¿Por qué? Porque ya no escudó. Es verdad que con el siguiente cargado sí le voy a quitar un escudo, pero hay que generar la mayor cantidad de presión posible. Aquí hace cambio lo que viene siendo su Escavalier y otra vez un error. Ya habíamos visto el cambio. Teníamos que haber cambiado inmediatamente lo que viene siendo nuestro Talonflame. Hasta eso es muy noble el equipo, que se cometen errores y aún así se pueden sacar las victorias. Aquí el rival mejor se sale, ya no encontró otra manera de darle la vuelta al match. No llevamos la victoria. Pasamos al siguiente combate, donde vamos a estar viendo ni más ni menos que a Mantine, el cual me complica los dos de atrás y trae hidropulso. Pero para eso tengo a Vigoroth, el cual, gente, vamos a estar escudando cargado, es hidropulso. Y eso me va a dar una ligera ventaja para combatir a lo que viene siendo ese Mantine. Vamos a estar aventando lo que viene siendo una avalancha, el cual, gente, ya va a infligir daño. Y miren ustedes cuánto daño ya le metimos a lo que viene siendo ese Mantine, el cual, gente, ya está en rojo. Nosotros tenemos que estar aguantando los embates de Mantine. No pasa absolutamente nada. Se empieza a cliquear lo que viene siendo el combate, nos avienta golpe aéreo. Nosotros hay que apostárnosla de todas a todas a nuestro querido y amado Talonflame. Hay que sacar energía y, esperando que no llegue a un hidropulso, nos la vamos a jugar. Y efectivamente no fue hidropulso, golpe aéreo, tenemos energía y hay completo control del match. Entra ni más ni menos que un Abomasnow, que no es versión oscura, el de nosotros sí. Vamos a aventarle un meteoro bola, el cual le va a doler. Saca el escudo. Nosotros vamos a estar esperando un meteoro bola y nos avienta viento hielo. Nos cambia completamente el combate. Ya no hay mucho por hacer. Meteoro bola para tratar de hacer la mayor cantidad de daño posible, pero tristemente ya no hay nada que hacer en el combate. Y pues ya quiero aprovechar el tiempo para preguntarte qué te ha parecido la Copa Jungla, ya que pues ha sido pocas las pocas temáticas que van a durar 2 semanas, gente. Dime si la aprovechaste, cuántos sets sacaste buenos, qué Pokémon te llegó a sorprender. Te voy a estar leyendo en los comentarios, gente. Y
nada, pues desearte una excelente hora destacada. Acuérdate de tener Pokémones de alto polvo estelar para poder aprovechar esta hora destacada. Pasamos al siguiente combate, donde vamos a toparnos ni más ni menos que a Vigoroth contra Wigglytuff, el cual, gente, es un problema, no, pero necesito mantener la ventaja en el combate. Vamos a estar aventando lo que viene siendo otro golpe cuerpo más, contando perfectamente, o mejor dicho, sabiendo cuándo lanzar el cargado. Aquí ya sacamos un escudo a ese Wigglytuff. Nosotros vamos a estar aprovechando esta vaina. Avienta viento hielo. Nosotros tenemos que entrar sí o sí con Talonflame. Entra ni más ni menos que Whiscash, y nosotros vamos a ver que el rival se rinde. Quiere decir que ya no tenía nada para combatir en el combate. Vamos a estar pasando lo que viene siendo el último match, donde vamos a estar viendo ni más ni menos que a este Vigoroth, el cual, gente, Mirror, lo vamos a perder. ¿Por qué lo vamos a perder? Porque tenemos 0 de ataque. Y si el rival tiene 1, 2, 3 de ataque, va a ser más que suficiente para ganar todos los CMPs. Así que pues no queda de otra, gente. Vamos a estar aventando otro golpe cuerpo, por si acaso de quería meter otro básico más. No lo hace, avienta su golpe cuerpo. Al momento de llegar, nosotros vemos despachado lo que viene siendo nuestro querido y amado Vigoroth. Ahora sí despachamos el del rival, y vamos a estar sacando 2 básicos a ese Whiscash. Hacemos el cambio. El rival entra ni más ni menos que con este Steelix, el cual, gente, es muy buen pick. Lastimosamente le sigue perdiendo con lo que viene siendo Vigoroth, por eso no lo ven tanto, gente, pero es un excelente pick ante tanto dragón, y el daño neutro que hace es bastante fuerte. Vamos a estarle sacando el primer escudo. Vamos a aventar lo que viene siendo un meteoro bola, el cual, gente, va a meter bastante presión. Despachamos a lo que viene siendo ese Puchamón. Nosotros vamos a estar dejando ir a nuestro Abomasnow, y ya con esto vamos a estar asegurando el combate. ¿Por qué dices eso, Raxus, si aún no pasa nada? Sencillo, vamos a escudar el Bomba Fango bien baitado por el rival, pero nosotros vamos a irnos directamente por los vuelos. ¿Por qué los vuelos y no los nitro carga? Sencillo, porque ya no hay nada por hacer por parte del rival. Aventamos nitro carga para que avientes nitro carga, para que el siguiente calcinación sea más que suficiente. Avienta tú lo que viene siendo su ventisca. Tristemente no lo llevó con escalar, y con eso llevamos la victoria. Pero bueno, gente, espero que hayáis disfrutado del video, las narraciones y los combates. Yo soy Raxo, nos vemos hasta la próxima. Que tengas una excelente hora destacada.